Ya. Vamos bien entonces para que partamos. ¿Qué vamos a continuar viendo el día de hoy? Vimos la clase anterior. A ver, ¿quién me puede contar lo que vimos en la clase anterior? Un pequeño resumen o con lo que se quedaron. ¿Alguien me puede indicar? Sí, profe. En la clase anterior lo que vimos fueron qué es una estrategia. Estuvimos viendo las estrategias corporativas, también las estrategias de las unidades comerciales. Y hay unos modelos donde uno podía ver su ventaja, como posicionar su ventaja competitiva. El modelo de Michael Porter y la ventaja competitiva genérica también, y un pequeño análisis también de la cadena de valor, que fue lo último casi. Sí, muy bien. Ahora, ¿por qué vimos eso? ¿Cuál era la importancia de conocer la estrategia? Porque son un medio para el propósito general. ¿Y cómo nos afecta el control de gestión? ¿Cómo nos afecta? ¿Influye o en qué repercute? ¿Cómo se relaciona con el control de gestión? Porque eso tiene como el control de gestión, tiene el control de las actividades de la organización. Entonces, por ejemplo, otra vez, el control de gestión, la planificación estratégica lleva un control de gestión, y luego de ese control pasa a un control de las actividades, algo así. Sí, muy bien. Además de Javiera, ¿quién tiene algo que opinar? ¿Qué entendió? ¿O qué dudas les quedaron? ¿Quién más puede opinar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se relaciona la estrategia con el control de gestión? ¿Por qué era importante lo que vimos en la clase anterior? Para ver si vamos encaminados, profe, a la misión. ¿Cómo podemos ver eso, Joaquín? Si vamos encaminados. A través de indicadores. A través de indicadores que se formulan dentro del diseño y el control de gestión, ¿cierto? ¿Sí? El cuadro de mando integral. ¿Pero qué era lo que nos proporcionaba la planeación estratégica al control de gestión? ¿Qué le proporcionaba? Profe, ¿puede ser una base para la toma de decisiones? Una base, porque recuerdan que eran los límites, era como el marco regulatorio, es aquello con lo cual nos vamos a comparar y con lo que vamos a saber que cuando estemos haciendo la medición si vamos bien encaminados o no. Por eso era el principal insumo, era el paso previo al control de gestión. Ahora, cada empresa, como vimos en la clase anterior, tiene
una forma de estructurarse distinta. Vimos que hay empresas de una sola industria, empresas de diversificada relacionada y diversificada no relacionada. Y también vimos, como bien mencionó Javiera, diferentes modelos para lograr ventaja competitiva, por lo cual, dependiendo de nuestro análisis de nuestras unidades comerciales, vamos a determinar cuál va a ser nuestra misión. Si reforzar, conservar, eliminar, ¿cierto? Entonces, en base a cómo la compañía está diseñada, si es una empresa de una sola industria o diversificada, relacionada o no relacionada, y las misiones de cada una de sus unidades comerciales, esas características propias de la empresa nos van a servir para poder diseñar nuestro mejor sistema de control de gestión. Porque también, como lo conversamos en la clase anterior, el diseño y el control de gestión no es estándar, no es algo que yo diseño y puedo aplicarlo de la misma forma en todos lados. Porque la misión y la estrategia que está plasmada en el plan estratégico van a influir directamente en cómo diseñamos nuestro control de gestión. Por eso era bueno conocer cómo las empresas se diferencian, cómo es la diferencia entre las estrategias corporativas, ¿se acuerdan? Que vimos el resumen con el ejemplo pictórico, decía, de empresas de una sola industria, empresas diversificadas, relacionadas y no relacionadas, cómo habían estas tres tipos de estrategias corporativas, pero también vimos cómo podían haber estrategias de las unidades comerciales, que son las que estaban a través de los modelos. Todo eso, entender eso o conocer eso, son, como les decía, los insumos para poder diseñar el sistema de control para la empresa en la que algún día ustedes van a trabajar o en la que podemos estudiar. Luego de eso, entonces, como podemos ver acá en nuestra primera lámina, que también representa mucho de lo que ya hemos visto, el control administrativo, el control de gestión, se ubica en el centro de lo que es la formulación de las estrategias, donde tenemos ahí a la misión, la visión, las metas y la estrategia y las políticas de la empresa, las cuales, una vez se formulan, lo que queremos es implantarlas. Es que se lleven a cabo, es que tomemos acción para que estas estrategias y estas metas podamos cumplirlas. Y eso se hace a través del control administrativo, del control de gestión. Y eso nos lleva al control de los trabajos y el control de las tareas, como también vimos en la clase anterior, donde lo que buscamos es desempeñarnos de manera eficiente y eficaz. ¿Para qué? Obviamente, para poder implantar las estrategias que fueron formuladas de forma inicial. Entonces, esa es como la relación que hay. Por eso es importante conocer cuáles son las estrategias, porque en base a ellas definimos cuáles van a ser nuestras variables de control. Y nos proporciona entonces este marco, esta base, estos límites donde tenemos que movernos como empresa para saber que vamos a cumplir o que vamos encaminados al cumplimiento de los objetivos. De estas tres actividades, la formulación de estrategias es la actividad que es menos sistemática. El control de la tarea es algo más sistemático, algo que se hace de forma más continua, que se hace de una manera establecida, de una manera ya estructurada. Y el control de gestión o el control administrativo es una mezcla de ambas. No es completamente sistemático, pero es más sistemático de lo que es la formulación de las estrategias. Otra diferencia es que, por ejemplo, la formulación de las estrategias está orientada al largo plazo. El control de las tareas es lo que es más inmediato. Y el control de gestión se encuentra en medio también de ambas.
Otras diferencias que podemos notar, que cuando se formulan estrategias, también como lo mencionamos en las clases anteriores, al formular estrategias los directivos se reúnen y hacen suposiciones, aproximaciones de lo que va a ser el futuro. En cambio, del otro extremo, el control de las tareas son datos exactos, porque son mediciones. El control de las tareas se basa en, por ejemplo, cuántas unidades producimos, en qué tiempo, en el funcionamiento de las maquinarias, en el control de los recursos humanos, físicos. Entonces tenemos datos exactos, tenemos datos de lo que va ocurriendo en el minuto. Y nuevamente el control de gestión está ubicado en ambos extremos. Lo importante es que toda actividad que se realice requiere una planeación y requiere un control. Es el enfoque lo que va a variar. O sea, cada actividad requiere control y planeación, pero su enfoque va a ser distinto para cada una de ellas. El proceso de planeación es más importante en la formulación de estrategias y obviamente el proceso de control es mucho más importante lo que es el control de los trabajos de las tareas. Y también, obviamente, en el control administrativo. ¿Qué es el control administrativo? Se puede definir como el proceso por el cual los administradores de la empresa, los líderes, los jefes, influyen en los otros miembros de la organización para implantar las estrategias. Recuerden que, de acuerdo a lo que acá vimos, el control administrativo lo que busca es implantar las estrategias que fueron formuladas en la planificación estratégica realizada anteriormente. Lo que se debe destacar, sí, del control administrativo, que este no requiere que obligatoriamente todas las acciones que se realicen correspondan a un plan que ya fue determinado con anterioridad. Como por ejemplo, si formulamos un presupuesto. Un presupuesto también podríamos decir que es un plan, porque lo que hacemos es presupuestar cuánto dinero vamos a invertir en ciertas áreas dentro de la organización o en ciertos procesos. Los planes, que son parte del control administrativo, se basan en circunstancias que van ocurriendo también en el momento en que se elaboran. Por lo tanto, si hay circunstancias que cambian al momento de ejecutar los planes, las acciones que se planearon con anterioridad ya no son las mejores, ya no son las adecuadas para enfrentar la situación. Por lo cual, una parte importante del control administrativo es anticipar también las condiciones futuras. ¿Por qué? Porque al anticipar las condiciones futuras voy a saber si las acciones que tenía planificadas son las mejores y si no lo son las tengo que modificar porque de esta forma voy a lograr conseguir los objetivos de la organización. Si encuentro que hay un mejor método para alcanzar las metas, el sistema de control de gestión debe ejecutar este método y apoyarlo en su implantación y no obstaculizar esta implantación. O sea, lo que voy con esto es que hay que ser flexible. Si hicimos una planificación inicial y dijimos estas son las acciones, estas son las estrategias, estas son las metas, pero el escenario cambia, como lo que hemos conversado también en las clases anteriores, los escenarios cambian. Entonces, el control administrativo lo que debe hacer es que con independencia de lo que estaba planificado, debe estar tan atento a las condiciones actuales que si ve que están cambiando, que van a cambiar en el corto plazo, estas acciones deben modificarlas. Es parte de, no es rígido. ¿Qué actividades abarca un control administrativo? Planear lo que debe hacer la organización, coordinar las actividades de las partes de la organización, de las unidades, comunicar esta información, evaluarla, decidir qué acción se debe tomar e influir en la gente para cambiar su comportamiento.
¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, Profe, ninguna duda. Sé que son varios conceptos, por eso les pregunto, para que vayamos haciendo las relaciones y vayan viendo también cuál es el objetivo de lo que es el control de gestión y control administrativo. profe, cuando dice influir en la gente para cambiar su comportamiento, ¿es como motivarlos o corregir como las acciones erróneas o algo así? La verdad es una mezcla de ambos. Ahora, lo más importante es motivar. Lo más importante es que la influencia sea positiva, que la influencia sea orientada a, a que las acciones que las personas hagan eh, influyan de manera positiva también en el éxito de la organización y no en desmedro también del propio deseo del personal. Entonces, cuando hablas de influir, es una influencia positiva, como te decía, en ese sentido. Ahora, dentro de esa influencia, obviamente también, como estamos haciendo control, obviamente también hay correcciones, hay críticas constructivas, digámoslo así. Porque si detectamos dentro del control que hay personal que no está ejecutando bien un trabajo, que no lo está haciendo de manera correcta, de forma a lo mejor intencional o no, obviamente también hay que tomar una acción correctiva. Claro, sí, entiendo. Pero no hay que olvidar que al hacer eso, siempre hay que hacerlo de la forma en que hay que motivar a las personas. O sea, a ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan de forma negativa, ¿cierto? Que de alguna forma nos critiquen, nos reten. Esa forma de darnos a conocer en lo que estamos fallando no es la mejor forma porque eso no nos motiva a hacer las cosas distintas. Entonces, cuando ustedes tengan gente a cargo algún día, se van a dar cuenta que todos somos distintos, entonces la forma en que tenemos que dirigirnos a cada una de las personas es una forma particular porque todos somos diferentes. O sea, hay que desarrollar mucha habilidad blanda para poder llegar a las personas. Y cuando, como les decía, cuando ustedes tengan gente a cargo, siempre busquen la motivación, siempre busquen destacar lo positivo por sobre lo negativo. Y si hay algo negativo, que lo más probable es que siempre lo haya, que la forma en que ustedes lo den a conocer a las personas sea de tal forma en que no lo tomen como una crítica negativa, como un reto, como si lo estuvieran, ¿cómo decirlo? Como juzgando, penalizando. Porque de otra forma la gente se desmotiva y a lo mejor va a seguir teniendo el mismo comportamiento. Entonces hay que tener mucho ojo en la forma en que llegamos a la gente. Siempre hay que buscar ser líderes positivos, ser líderes que conduzcan a las personas y a la organización hacia los objetivos de manera colaborativa. No el antiguo jefe que estaba con el látigo imponiendo las cosas. Por eso cuando dice influir, es influir desde esa forma, desde ese punto de vista. En esta lámina vamos a ver algo de lo que ya hemos conversado. Como el Profe, sistema, ¿sí? por ejemplo, si uno trata de diferentes formas de motivar a alguien para que haga algo de cierta forma, pero esa persona falla en cuanto a la fuerza de voluntad, ¿ese fallo sigue siendo de la persona que está dando la instrucción o ya es algo externo que escapa de su posibilidad y ya no hay nada más que hacer? Bueno, eso es variable en realidad, pero si tú te das cuenta que dentro de tus posibilidades lo hiciste de manera correcta, a lo mejor capacitaste a la persona, a lo mejor
le hablaste de una forma, lo enfrentaste de una forma en que siempre fue correcta y agotaste todas tus opciones, las personas siguen actuando de mala forma, ahí yo creo que ya es un tema propio de la persona que está a tu cargo. No siempre es responsabilidad del jefe o del líder. Ahí Y en también ese caso, ¿qué tiene habría que un hacer? poco político. Bueno, ahí depende. Si tienes a lo mejor, si es que ya no hay nada más que hacer y el cambio de actitud te afecta, también dentro del control administrativo, dentro del control de gestión hay evaluaciones de desempeño. Las evaluaciones de desempeño en la mayoría de las empresas que las utilizan, que la utilizan la mayoría, o están ligadas a bonos y por lo tanto si esta persona no se acoge a la evaluación de desempeño, a cumplir con lo que está destinado, no va a recibir el bono. En otros casos no reciben ascenso o en otros casos son causales de despido. Puede ser que con independencia de la evaluación del desempeño, tú puedas decidir desvincular a la persona. Si ya el cambio de actitud, o sea, perdón, si ya la actitud que toma no es la correcta, la adecuada y está influyendo o en el resto de las personas de la organización o en los resultados, a lo mejor en el proceso productivo o en el servicio que estés otorgando, lo más probable es que la decisión sea desvincularlo o desvincularla. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, como el control de gestión no es un proceso que es netamente mecánico, sino que interactúa con personas, consiste en la interacción con las personas y entre las personas, es importante entonces establecer lo que es la congruencia de metas. ¿Y esto a qué se refiere? A que las metas que tenemos nosotros como personas, que pertenecemos a una organización, deben ser congruentes, deben estar relacionadas con las de la organización también. Por lo tanto, el principal reto del control es inducir a las personas a actuar en busca de los intereses personales, pero que al buscar esos intereses personales también contribuyen a conseguir las metas de la organización. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, si una de mis metas es como relacionado con lo que hablábamos anteriormente, si una de mis metas es, no sé, seguir ascendiendo en la empresa, porque de esta forma tengo un mejor cargo, tengo un mejor ingreso, ¿cómo influye ahí el control de gestión con estas evaluaciones de desempeño, como les decía? Porque en la evaluación de desempeño, ellos determinan que si yo cumplo ciertos indicadores en cierto porcentaje, generalmente los dividen en porcentajes de cumplimiento en tres grupos, de acuerdo a qué grupo yo cumpla, va a ser mi asignación de bono o va a ser también, va a estar relacionada con mi evaluación, que mi evaluación, como les decía, puede influir en lo que es un ascenso o también un despido. Entonces, de esa forma influyen también en la motivación. Por eso, generalmente las metas dentro de la evaluación de desempeño están asignadas a bonos, a los bonos de desempeño, porque así también motivan a la gente a cumplir con las metas y así también con los objetivos estratégicos. ¿Queda claro el concepto de congruencia de metas? ¿Y cómo influye el control de gestión? No hay dudas, parece. Bueno, si tienen dudas, me cuentan.
¿Qué podemos ver acá en la figura? Podemos ver un esquema de implantación de estrategias. Entonces, como podemos ver, tenemos la estrategia y cuáles son los mecanismos de implantación. Puede ser a través de la estructura de la organización, de la administración de los recursos, de la cultura y obviamente está relacionada con los controles administrativos. Y todos estos mecanismos de implantación que nos otorgan un desempeño. Es decir, un resultado de cómo lo hicimos, cómo nos desempeñamos. ¿Lo hicimos de acuerdo a lo planificado o no? ¿Cómo vamos en relación a la implantación de la estrategia? ¿Vamos implantándola de manera correcta? Veamos entonces en detalle los mecanismos de implantación. La estructura de la organización lo que hace es ayudarnos a especificar cuáles son las funciones. Cuáles son las funciones que tenemos dentro de una organización, cuál es nuestro rol. También establece las relaciones de subordinación, cuáles son los equipos de trabajo, a quién le tenemos que reportar, quién es nuestro jefe, de quién dependemos, ¿cierto? La división de responsabilidades que nos ayudan a conformar la toma de decisiones dentro de la organización. ¿Qué hace la Administración de Recursos Humanos? Se encarga de la selección, la capacitación, la evaluación, el ascenso o el despido de los empleados. Y con esto lo que hace es adquirir conocimiento y habilidades que también se requieren para ejecutar la estrategia de la organización. El control administrativo ya lo vimos, y la cultura de la organización, ¿a qué se refiere? A todas las ideas, actitudes, normas que guían, ya sea de forma explícita o implícita, los actos que tiene la organización. Y como les decía, todos estos mecanismos de implantación nos llevan a obtener un desempeño, donde en el desempeño vamos a saber si lo hicimos bien o lo hicimos mal de acuerdo a lo planificado, como les decía. Otro aspecto importante a considerar es que el control de gestión se enfoca tanto en los aspectos financieros como en los no financieros. Las medidas de desempeño son en estos dos ámbitos. En el aspecto financiero nos centramos en todo lo que son resultados monetarios, que tiene que ver con ingresos y rendimientos sobre el capital. Pero además, casi todas las unidades de la organización tienen objetivos que no son financieros. ¿Y cuáles son estos? Por ejemplo, la calidad de los productos, la participación en el mercado, la satisfacción de los clientes, la motivación del personal. Son aspectos, algunos ejemplos de aspectos no financieros. Por lo tanto, el control de gestión no está solo enfocado a lo monetario, está enfocado también a otros aspectos que no incluyen esto, que son no financieros. Abarca todo. Además, ayuda a establecer nuevas estrategias. ¿Por qué? Porque tal cual conversamos también, está atento a las condiciones, a cómo va cambiando el mercado y cómo se visualiza el futuro. Por lo tanto, los controles que se están haciendo hoy van a ser un input para establecer las estrategias futuras. Entonces es importante que cuando se haga control de gestión y se detecten estas variables distintivas, se comuniquen estos cambios a la gerencia, ya sean positivos o negativos, claro, positivos o negativos, porque de esta forma la empresa se va a adecuar a estos cambios y va a poder operar de la mejor forma.
Cambios positivos pueden ser que haya nuevos mercados a los cuales llegar. A lo mejor otro grupo de clientes, a lo mejor otra industria. Pero también hay cambios negativos. Si estamos perdiendo participación de mercado, si a lo mejor se añadieron otros competidores. O cambios como lo que estamos viviendo. Hay temas económicos, tasas de interés, desempleo, menores ingresos, despidos, prohibiciones de operar de forma presencial, regulaciones políticas. Entonces, todos esos cambios es importante que el control de gestión los detecte y los comunique para hacer cambios en la estrategia. ¿Cuáles son las distinciones entre la formulación de la estrategia y el control administrativo? La formulación de estrategias es el proceso de decidir sobre nuevas estrategias. Como hablábamos también, es un proceso que no es sistemático, ya que peligros, oportunidades o ideas nuevas no las tenemos en intervalos que son regulares. Y además, las decisiones estratégicas se toman todo el tiempo. El análisis de una estrategia, de la propuesta de una estrategia, varía según la naturaleza que tiene esta. Requiere también de que las personas que formulan la estrategia tengan un buen juicio en cuanto a lo que va a ocurrir, que manejen las cifras que se ocupan en los procesos, las cuales generalmente son muy generales. Por eso es importante el buen juicio al momento de formular la estrategia. El control administrativo, entonces, es el proceso de implantar estas estrategias. Y es más sistemático, porque tiene en su diseño el detalle de qué pasos se deben seguir, cuál es la secuencia, qué se debe hacer. Y esto está calendarizado y está estimado. Otras distinciones es que, por ejemplo, cuando se analiza una estrategia propuesta, esto lo hacen en un grupo de personas definidas, como por ejemplo la persona que propuso la estrategia, el personal de la sucursal o la empresa matriz y los directores. Y el proceso de control de gestión abarca mucha más gente. Abarca a toda la organización, a los gerentes, a los directores, a su personal, a todo nivel. ¿Qué es el control de las tareas entonces? Es el proceso por el cual lo que hacemos es verificar que las tareas que se deben realizar dentro de la organización se realicen de forma eficiente y eficaz. Por lo tanto, al controlar las tareas, ¿qué es lo que buscamos? Es medir su desempeño en relación a cómo realizamos el trabajo versus las reglas establecidas dentro del proceso de gestión. Es decir, ¿estamos cumpliendo con los indicadores propuestos? ¿Estamos cumpliendo con la meta establecida? ¿Cómo es nuestro desempeño en cuanto a lo establecido? En cuanto a estas reglas. El control de las tareas, como generalmente es una forma de ver o verificar si se están cumpliendo o no las reglas, no siempre requiere de la presencia de seres humanos. ¿Por qué? Porque en muchos casos, como estamos cada vez mucho más industrializados, hay muchas más máquinas que realizan procesos, hay muchas máquinas, herramientas que se controlan con números, o hay computadores de control de procesos, robots, que nos ayudan a controlar las tareas. Por lo tanto, ahí no se requiere la presencia de seres humanos de forma constante, sino que solamente en el caso de que los humanos sean menos caros o más confiables. En ese caso se opta por tener personas y no máquinas.
En otros casos también, si tenemos una empresa donde hay muchos eventos que ocurren y no están programados, no vale la pena programar una máquina para que realice el control de las tareas. Ahí sí es necesaria la presencia humana. La distinción que se debe destacar entre el control de las tareas y el control administrativo es que los sistemas de control de tareas son científicos, pero el control administrativo no lo es. Tiene que ver más con el comportamiento que tengan los gerentes y las personas en la organización. Casi toda la información que se maneja dentro de una empresa tiene que ver más que nada con el control de las tareas. Por ejemplo, cuántos artículos piden los clientes, cuántos materiales se necesitan para fabricar cierto producto, los componentes que se usan en la fabricación de otros, las horas de trabajo del personal, las horas extras, el dinero que se usó o se utilizó dentro de un área. Todo eso, toda esa información está más relacionada con el control de las tareas. Otras actividades, por ejemplo, como la compra que realiza la organización, la toma de pedidos, la logística, el control de calidad, también son ejemplos de lo que es control de tareas. Profe, cuando hace referencia al control o sea, al comportamiento de los gerentes, eso significa cómo ellos tomaron las decisiones y todo eso. Se refiere no solo a la toma de decisiones de cómo formular la estrategia, se refiere más que nada a cómo están ayudando a implantar la estrategia. Cómo están ejerciendo esta labor de influencia positiva, como les decía, cómo están realizando ellos mismos sus actividades para poder lograr la implantación de la estrategia en la organización. Ah, ya, gracias. Vamos a ver unos ejemplos de decisiones en funciones de planeación y control. Tenemos 3 columnas: formulación de las estrategias, control administrativo y control de las tareas. El primer ejemplo de formulación de estrategia podría ser comprar una empresa de otro ramo, o sea, de otra área. Un ejemplo de control administrativo sería introducir nuevos productos o marcas. Y si hablamos de control de las tareas, estamos hablando más de la coordinación de la entrada de los pedidos. Mucho más específico, como se dan cuenta. Formulación de la estrategia: entrar a un nuevo negocio. Un control administrativo podría ser ampliar una planta. Y el control de las tareas ya es calendarizar la producción. Si se dan cuenta, vamos de lo general a lo específico. Otro ejemplo de formulación de estrategias: añadir ventas por correo directo. De control administrativo: asignar el presupuesto de publicidad. Y el control de las tareas ya es la ejecución más directa, ¿cierto? Contratar anuncios en televisión. Otro ejemplo de formulación de estrategias: cambiar la proporción de deuda y capital. Control administrativo: emitir deuda nueva. Control de las tareas: gestionar los flujos de efectivo. Adoptar políticas de acción afirmativa, en el caso de la estrategia. Implantar un programa de contratación de minorías, en el caso del control administrativo. Y mantener los expedientes del personal, en el caso del control de las tareas.
Idear una política de especulación con inventarios sería una estrategia a formular. El control administrativo es decidir los niveles de inventario. Y el control de las tareas sería volver a pedir un artículo en el caso de que no tengamos la cantidad suficiente en el inventario, de acuerdo a los niveles establecidos. Decidir la magnitud y sentido de la investigación sería una estrategia. Controlar la organización de la investigación sería parte de lo que es el control administrativo. Y ejecutar un proyecto individual de investigación sería ya una forma de control de tareas. ¿Qué otras diferencias podemos mencionar acá? En el control administrativo, principalmente los gerentes tratan con otros gerentes del área. Y ellos, como les decía, influyen sobre el resto de la organización. En el control de las tareas pueden, como hablamos anteriormente, no participar los seres humanos si está todo automatizado. Y acá es mucho más probable que se dé la relación entre el gerente y un empleado. También, en el control administrativo tenemos un enfoque dirigido a la unidad organizacional y en el control de tareas a las tareas específicas de esa unidad o que realiza esa unidad. El control administrativo también se ocupa de las actividades generales que realizan los gerentes cuando deciden, por ejemplo, qué debe hacerse dentro de la estrategia que se formuló. Y el control de tareas ya está relacionado con tareas que son mucho más concretas y específicas, que no requieren mucho más juicio para ejecutarse. Se ejecutan y el control de las tareas evalúa, las mide y evalúa si se está o no cumpliendo con lo especificado. ¿Alguna duda o comentario? Antes de seguir avanzando. ¿Ninguno? ¿Cuáles son las bases para diseñar un sistema de control de gestión? Primero, seleccionar cuáles son los objetivos que debe tener este sistema de control de gestión. Por ejemplo, la planificación, la alineación de la estructura y la organización con la planificación ya realizada, reducir riesgos e incertidumbres dentro de la organización, anticiparse a acontecimientos futuros, conocer dónde, cómo, cuándo y en qué se están invirtiendo los recursos que tiene cada uno de los responsables dentro de la organización en base al presupuesto que se estableció. Serían varios ejemplos de objetivos que se deben mencionar al momento de diseñar el sistema de control de gestión para lograr su implementación. Luego debemos definir cuáles son las acciones y los procedimientos para verificar que los recursos, por ejemplo, se están invirtiendo de acuerdo a lo planificado. ¿Con qué fin? Con el fin de alcanzar todos los objetivos definidos, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Tenemos que tener en cuenta, como conversamos de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, que para diseñar el sistema de control de gestión necesitamos
tener en cuenta cuál es la estructura de la organización, la cultura que existe dentro de ella, y los medios de lo que dispone la organización para que logremos implantar de la mejor forma el sistema de control de gestión y que participen todos los miembros de la organización. Se debe considerar también para el diseño que, de acuerdo a la estrategia, la cultura y los medios disponibles, todas las áreas que participan en el diseño y la implementación ayuden a resolver los problemas que pueden surgir, como puede ser, por ejemplo, la revisión de la estructura, la asignación de responsabilidades y tareas, el calendario propuesto, que los responsables de concretar y llevar a cabo la implementación del sistema de control de gestión también puedan ser revisados, replanteados o analizados. Se valora también el costo que puede suponer obtener la información requerida, como les decía, para poder hacer el análisis. Y se debe obtener este valor para no excedernos del valor presupuestado y que el costo no sea tan alto, no sea mayor por la implementación del sistema. Mayor a lo que finalmente al rendimiento que buscamos, porque lo que buscamos al implantar el sistema de control de gestión es también, al lograr los objetivos, obtener cierto retorno en la inversión. Lograr obtener mayores utilidades, lograr posicionarnos con una mejor ventaja competitiva. Entonces, si estamos buscando que el ingreso sea mayor, que el resultado de la compañía sea mayor, no tenemos que excedernos en el costo. También se deben considerar todos los elementos que son parte de la implementación y la evaluación del sistema de control de gestión, como el programa de gestión, los sistemas de costos que se adopten, entre otros. ¿Cuáles son los elementos entonces que forman parte del sistema de control de gestión? Por ejemplo, son las reglas. ¿Y cuál es la definición de reglas? Todas las instrucciones y controles formales con las que cuenta la organización, como por ejemplo reglamentos. Las empresas en general cuentan con un reglamento, que es un librito que uno le entrega cuando entra a la empresa. También las reglas pueden ser definidas por procedimientos operativos que existen, por manuales, por la descripción de los puestos, normas, valores que tiene la organización. Las reglas en general tienen una vigencia indefinida. Solo dejan de existir hasta que las modificamos, porque ya no son necesarias, porque caducaron, porque las condiciones cambiaron. Otra característica que tienen las reglas es que nos permiten seguir una guía. Son nuestra guía para saber por dónde tenemos que dirigirnos y qué es lo que tenemos que hacer. Son nuestro, como les decía anteriormente con la planeación estratégica, son nuestro marco de referencia, son los límites por los cuales tenemos que movernos. En algunos casos se permite que los integrantes de la organización no sigan al pie de la letra las reglas, porque hay casos específicos en los cuales es necesario no cumplirlas para lograr obtener algún resultado o algún beneficio para la organización. Por ejemplo, puede ocurrir
que dentro de una organización, por ejemplo, un banco, existan ciertas reglas para asignar crédito. Están definidas, ¿cierto? Y el ejecutivo que debe evaluar si otorga o no ese crédito se tiene que regir por esa regla, por esa normativa, por ese detalle. Y puede ser que la persona que está al frente de él no cumpla con uno de ellos o tenga algún inconveniente por el cual no está cumpliendo a cabalidad. Puede ser que la persona que está solicitando el crédito tenga tan buen comportamiento, tenga tan buenas otras variables a considerar, que si este ejecutivo habla a lo mejor con un supervisor, con un agente del banco, este haga la excepción y de todas formas le otorga el crédito, porque se dan cuenta que independiente de las reglas establecidas, es conveniente para la organización y a lo mejor para mantener a ese cliente, que es un cliente que ha sido fiel, que es un cliente que ha tenido una buena respuesta con el banco. Otro ejemplo es lo que se ve en las compañías de telefonía, no sé si lo han visto, que es un ejemplo también que quizás es más común. Cuando vamos a una compañía y, por ejemplo, tuvimos algún problema y queremos irnos, estamos molestos por algo que no funcionó, el ejecutivo que nos atiende tiene ciertas atribuciones. Como ellos pueden buscar retener al cliente que se quiere ir porque está molesto, por ejemplo, tienen ciertos regalos que pueden hacer. O sea, le puedo condonar la deuda por este mes y con eso de alguna forma compensan la molestia del cliente. Pero si con eso el cliente, por ejemplo, no está satisfecho, también el ejecutivo puede ir a su supervisor, que sí tiene las atribuciones, y, por ejemplo, darle otro beneficio, darle más beneficios que el mismo ejecutivo que está atendiendo al cliente. A eso se refieren con reglas que en algunos casos se rompen. Pero por eso habla de buen juicio, porque requiere que se analice bien el caso y se determine que el romper esa regla, que es estricta, en realidad va a convenir mucho más a la organización que cumplir la cabalidad. También podemos decir que algunas reglas son órdenes para realizar acciones. Por ejemplo, cuando tenemos simulacro de incendio. Otras reglas prohíben actos inmorales, ilegales, indeseables. Y ejemplos de reglas pueden ser, por ejemplo, los controles físicos. ¿Y qué son los controles físicos? Son los guardias de seguridad, por ejemplo, los almacenes cerrados, las bóvedas, incluso las contraseñas de las computadoras, la vigilancia por circuito cerrado. Y todo esto también forma parte de lo que es el control, la estructura de control. Los manuales también forman parte de las reglas. Para elaborar los manuales hay un proceso que es bastante minucioso donde se debe analizar qué reglas se deben incluir en el manual y definir cuáles de ellas pueden ser más una guía que una orden, cuánta discrecionalidad se le puede asignar a cada una, entre otras consideraciones que se pueden determinar. Cuando tenemos mayor dependencia burocrática dentro de la organización, tenemos mucho más detalle en los manuales que dentro de las otras organizaciones existentes, que tienen otra forma de organizarse. Las organizaciones grandes también tienen más manuales que las pequeñas. Las organizaciones centralizadas, más que las descentralizadas, que son más flexibles. Las organizaciones que tienen unidades que realizan trabajos semejantes en distintos lugares también tienen más que las organizaciones que tienen una sola sede, porque son mucho más fáciles de controlar.
Como con el paso del tiempo, las reglas pueden volverse obsoletas, que es lo que hablábamos de que tienen duración indefinida, pero que en algún minuto se requieren cambiar, pueden volverse obsoletas. Por lo tanto, los manuales y los reglamentos deben ser revisados periódicamente, de tal forma de poder establecer si esas reglas que contienen todavía concuerdan con lo que requiere o con lo que desea la organización. Otro tipo de reglas son los salvaguardas de los sistemas. ¿Y esto qué nos ayuda? Nos ayuda a que los datos que circulan por el sistema sean fidedignos y también a reducir la posibilidad de fraude. ¿Cuáles son estas medidas en detalle? Comparar los totales con el detalle de cada una de las transacciones a lo mejor realizadas, de los gastos realizados. Pedir firmas y otras pruebas de que se autorizó una transacción, sobre todo en temas monetarios donde se hacen gastos, hay muchas firmas y aprobaciones. Otra forma es separar las actividades y las tareas para tener mayor conocimiento de en qué se está gastando y por qué. Contar con frecuencia el efectivo y otros activos líquidos. Y por último, también tenemos como parte de las reglas sistemas de control de tareas, donde controlamos que las tareas se realicen de forma eficiente y eficaz. Muchas de ellas entonces están controladas por reglas, donde en el caso de que esté automatizado, es el sistema automático el que se encarga del control de acuerdo a los parámetros que le ingresamos y que definimos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna duda de lo anterior antes de seguir avanzando? No, profe. Ya, vamos entonces a la siguiente lámina, donde nos detalla cuál es el proceso de control formal. Aquí vamos a condensar un poco muchas cosas de las cuales hemos hablado. En este esquema entonces podemos ver que tenemos metas y estrategias que tiene la organización y que busca implantar en la organización a través de un plan estratégico. Para realizar este plan estratégico, la empresa usa toda la información que tiene disponible del mercado, de su operación interna, de cómo se ha comportado en los años, todo lo que tiene que le sirva para poder planear de mejor forma esta estrategia y poder implantar las metas y las estrategias definidas. Por lo tanto, aquí hay un trabajo bastante exhaustivo al momento de diseñarlo. El plan estratégico se traduce en un presupuesto, donde en el presupuesto anual generalmente detallamos cuáles van a ser los ingresos y los gastos que estamos planificando para cada uno de los centros de responsabilidad que tiene una organización. Vamos a ver después en detalle cuáles son los centros de responsabilidad que tienen las organizaciones. Por ejemplo, centro de inversión, centro de gastos, centro de proceso. Luego entonces que se determina
cuáles van a ser esos ingresos y gastos planificados por cada centro. Estos toman esta información para llevarla a cabo y también son guiados por reglas y otra información formal que pueda existir en la empresa. Estos entonces realizan las operaciones asignadas en base a estas reglas. Emiten un informe real en el cual establecemos una medición. Comparamos el resultado obtenido por el centro de responsabilidad en comparación con el plan. Por lo tanto, tenemos una medición con los resultados concretos comparados con las cifras del presupuesto, y así podemos definir si el desempeño fue o no satisfactorio. Si fue satisfactorio, se realimenta y puede ser en base a recompensas, como hablábamos de que generalmente existen bonos, y si no, también en la realimentación al área que se evaluó, puede ser que en algunos casos haya medidas correctivas relacionadas con el presupuesto o con la planeación. Nos podemos dar cuenta también al momento de la evaluación que pueden haber errores a lo mejor dentro del presupuesto o dentro de la planeación. Vamos a ver ahora entonces para diseñar entonces este sistema formal de control, cómo influye el tipo de organizaciones. La estructura que tiene una empresa depende mucho de la estrategia. Y la estructura influye en lo que es el diseño del sistema de control de gestión. Podemos clasificar la estructura de las organizaciones en tres. Una estructura funcional, donde tenemos a un gerente responsable de una función específica. Por ejemplo, gerente de producción, el gerente de marketing, el gerente de recursos humanos. Podemos tener una estructura de una unidad comercial, donde los gerentes de la unidad comercial son responsables de la mayor parte de las actividades y estas funcionan como áreas independientes de la compañía. Entonces, en esta unidad comercial tenemos gerentes que están a cargo de todo lo que tiene que ver con esa unidad comercial, con la producción, con el marketing, con la distribución. Y tenemos una estructura matricial donde las unidades funcionales tienen dos responsabilidades. Esta sería entonces el ejemplo de una organización funcional, donde tenemos a un director ejecutivo con su personal de apoyo y tenemos al gerente de fabricación que tiene a cargo al gerente de la planta 1, el gerente de la planta 2, el gerente de la planta 3, pero también del área de fabricación. Y tenemos a un gerente de marketing que tiene a su cargo a varios gerentes, pero también de marketing asociados a diferentes zonas. La lógica de este tipo de organización se basa principalmente en que tenemos a un gerente que tiene conocimientos más especializados de una función concreta. Por ejemplo, este es especialista en fabricación, este es especialista en marketing. Esto a diferencia de un gerente general, donde un gerente general no tiene conocimientos tan especializados, tiene conocimientos más generales, como su nombre lo indica. Por lo tanto, es más probable en este tipo de estructura que un gerente de marketing y un gerente de producción que estén capacitados tomen mejores decisiones en el ámbito en el cual se desenvuelven
que un gerente que sea responsable de ambas funciones, que no tenga ese conocimiento específico. Además, una de las ventajas o la justificación para tener este tipo de organización es que los gerentes que son más especialistas en un área deben ser capaces de poder supervisar a los trabajadores de esa misma área mucho mejor de lo que lo podría hacer un gerente con conocimientos más generales. De esa misma forma, entonces, los expertos que estén ya más en la gerencia, en la alta gerencia, deberían ser capaces de supervisar mejor a los gerentes de niveles inferiores de la misma área o de otra que sea similar. Entonces hay un tema aquí de potenciar y sacar ventaja de la especialización que tienen. Por eso se estructuran de esta forma. Una ventaja a destacar de este tipo de organización es que de la forma en que está diseñada es mucho más eficiente. Como son más especialistas, deberían lograr esa ventaja, la ventaja de ser más eficiente, porque hay un mejor control, un mejor conocimiento. ¿Cuáles son las desventajas? No hay una manera que sea clara para determinar la eficacia de los gerentes de cada función de forma separada. Porque, por ejemplo, si tomamos el producto final, no vamos a saber qué parte del éxito del producto final o del resultado del producto final es aportada por el gerente de marketing o es aportada por el gerente de producción, por ejemplo. Por lo tanto, no podemos identificar de las utilidades que están ingresando, qué porcentaje vienen del área de marketing y qué porcentaje vienen del área de producción. No tenemos cómo distinguir esto, cómo saber cuánto aportó cada uno. Y si lo vemos también mucho más abajo, y lo vemos en cuanto a los trabajadores, a los departamentos, a los ingenieros de producto y la oficina de ventas, tampoco podemos saber qué proporción de las utilidades ganaron cada una de esas áreas. Otra desventaja es que los gerentes de una función que rinden cuentas a superiores de la misma área, si tienen un conflicto con estos gerentes, solo lo puede resolver una instancia superior a ellos, aunque este incluso se haya originado en un nivel más bajo de la organización. ¿Qué ejemplo podemos ver de esto? Si, por ejemplo, en el área de marketing, quieren satisfacer a un cliente que necesita cierta cantidad de producto, y esto a lo mejor va a implicar un trabajo adicional porque no se tiene ese stock de producto en el minuto. Entonces, el área de fabricación, de producción, va a tener que aumentar sus horas. Puede ser que esta área no esté dispuesta a realizar esa acción. ¿Y qué pasa cuando hay esta disputa entre ellos? Quien resuelve esto es el gerente a cargo ya en la oficina central, en la oficina matriz. Aunque esta disputa, por ejemplo, haya sido en una oficina de ventas de una sucursal, de un área pequeña de una fábrica. Entonces se lleva muy arriba a resolución. Entonces es muy jerárquico. Es un proceso que es lento, que es frustrante, porque el que toma la solución o el que resuelve el conflicto está en otra área y otro nivel de la organización, no lo resuelven entre ellos, entre los que están estableciendo la disputa, por la jerarquía que tiene, por la forma en que está estructurada.
Si el problema se produce a este nivel, hay que llegar a niveles superiores para que lo resuelvan. Las estructuras funcionales son inadecuadas para una empresa con productos y mercados diversificados por la rigidez que tiene. Y lo otro que hacen es que crean nichos para cada función, lo que también dificulta la coordinación de funciones, como por ejemplo la actividad de desarrollo de productos nuevos. La organización en unidades comerciales tiene esta estructura. Tenemos al director ejecutivo con su personal de apoyo, pero tenemos a un gerente de la unidad comercial X con su personal de apoyo, y este tiene un gerente de planta y un gerente de marketing. Lo mismo para la unidad comercial Y y lo mismo para la unidad comercial Z. Es como si lo vemos como en el caso de Procter & Gamble, es como que tuviéramos al gerente de pañales, al gerente de jabones, al gerente de champú. Y cada uno de ellos tiene a un encargado de la fabricación, a un encargado del marketing. No lo comparten. O podrían eventualmente a lo mejor solo compartir el área de marketing todos ellos. Pero esta es como la estructura general de este tipo de organización. ¿Por qué se crea esta estructura de unidad comercial? Para resolver los problemas que tenía la anterior estructura, la estructura por funciones. Sobre todo como hablábamos en el caso de que la actividad estuviera más concentrada en productos y mercados diversificados. En este caso, tenemos a la división que se ocupa de todas las funciones de producir y realizar el marketing de una línea de productos. Una unidad comercial que se encarga de todas esas actividades, que es lo que vemos acá en la figura. Los gerentes de cada unidad comercial deben planear y coordinar funciones y también resolver los problemas que surjan entre ellas en su unidad comercial. No hay esta burocracia y esta lentitud que existía en lo anterior. Y el desempeño se mide en base a la rentabilidad de toda la unidad comercial. En este caso, los gerentes de las unidades comerciales actúan como si las unidades fueran compañías independientes. Son compañías independientes que reportan a este director ejecutivo, que es el que maneja la compañía completa. En este caso, los gerentes entonces de las unidades comerciales tienen más autoridad sobre las unidades, pero la matriz es la responsable de asignar los recursos a cada una de las unidades. También la matriz aprueba los presupuestos, evalúa el desempeño de los gerentes de unidades comerciales, fija también cuáles son sus sueldos, los cambia o los puede despedir. Todas esas son decisiones centrales. También elabora líneas de producto que deben hacer estas unidades comerciales, cuáles se deben vender, en qué territorio. Todas estas decisiones más generales las realiza el área matriz. También fija políticas para toda la compañía. En las oficinas centrales también hay personal que ayuda a las unidades comerciales en actividades de producción, de marketing, de recursos humanos, temas más legales, relaciones públicas, temas de tesorería, por ejemplo. Todo esto se lleva a cabo en la matriz. Por lo tanto, toda esa operación de apoyo en esos ámbitos lo realiza el área matriz, y así las unidades comerciales se dedican principalmente a lo que es la producción y a lo mejor en algunos casos el marketing de los productos.
¿Cuáles son las ventajas? Es que como funcionan como compañías independientes, hay muchas más posibilidades de que el gerente que está a cargo de la unidad comercial tenga mucho más espíritu emprendedor, sea mucho más proactivo, que esté más motivado por el cargo que ejerce. También tiene más posibilidades de tomar decisiones de producción y de marketing, ya que está a cargo de la unidad comercial y además está mucho más cercano al mercado. Por lo tanto, sus decisiones también pueden ser mejores que las tomadas en la matriz. Y como está más cerca, puede detectar de mejor forma cualquier oportunidad o amenaza que pueda surgir y puede reaccionar más rápidamente a esto. ¿Cuáles son las desventajas? Puede existir duplicidad de trabajo entre las unidades comerciales, entre ellas y la matriz, mucho más que lo que es la estructura por funciones. También el costo de personal puede ser mayor, porque tenemos duplicado o mucho más que duplicado muchas funciones o muchas áreas. Y la otra desventaja es la especialización. Puede existir escasez de especialistas en ciertas funciones y dificultad entonces para atraer gente más capacitada a cada una de las unidades comerciales. Y tenemos la organización matricial, donde tenemos al director ejecutivo y el personal de apoyo, los cuales ejercen labores de gerencia, pero que están a cargo de uno o más proyectos. Esta organización matricial generalmente se ve en las consultoras. Como conclusión, entonces, si lo que buscamos es facilitar el control, las compañías lo más probable es que buscarían organizarse en unidades comerciales, siempre que esto fuera posible para la compañía. Y esto debido principalmente a que en este tipo de organización, por unidades comerciales, el gerente de cada unidad comercial es el responsable de la rentabilidad que tenga su unidad. Y puede planear, coordinar, controlar todo lo que afecta a esa rentabilidad. Pero como el control no es el único criterio, si organizamos una organización, para la redundancia, en funciones, puede ser mucho más eficiente porque al organizarnos en forma de funciones podemos tener ventaja en la economía de escala. Y en una organización por unidades comerciales, tenemos también gerentes que tienen una perspectiva más amplia de la organización que los especialistas que manejan funciones específicas. Como en general se puede inferir que la organización por unidades comerciales está mucho más orientada hacia las utilidades, los diseñadores de los sistemas de control de gestión recomiendan mucho más organizarse de esa forma. Pero lo que debe hacer siempre el diseñador es que el sistema se ajuste a la organización y no al revés. O sea, con independencia de que por control nos convenga a lo mejor más organizarnos de una forma, no es el control lo que determina la estructura. Pero que el control debe ajustarse a cómo está estructurada la organización, a la estructura, a su estrategia, como vimos en la clase pasada. Por lo tanto, si la administración ya decidió que la estructura, ya sea matricial, funcional o por unidad comercial, es la mejor,
con la que mejor funciona, el diseñador del sistema de control de gestión no debe cuestionar esta forma, debe aceptarla y debe adecuarse y diseñar el sistema de control de gestión que mejor funcione para esa forma de estructurarse. ¿Dudas con respecto a ese tema antes de pasar al siguiente? ¿Ninguna? Ya, continúo entonces. Otro tema importante dentro del diseño es el controlador o el controller. ¿Quién es el controller? Es la persona que se encarga de diseñar y operar el sistema de control de gestión. Supervisa todo lo que es la planificación, el presupuesto y planificación empresarial, realiza el control, que es el seguimiento de los presupuestos y los planes, cuáles son las desviaciones y las medidas correctivas para volver al camino correcto y a cumplir con lo planificado. Y también se encarga de los informes y los cuadros de mando. ¿Cuáles son las principales funciones? Esto depende de la organización, de cómo esté estructurada, pero principalmente las funciones del controller son diseñar los instrumentos del sistema de control de gestión para suministrar información fiable, necesaria y relevante, y con ello apoyar la correcta toma de decisiones. Desarrollan también sistemas de contabilidad analítica. Diseñan la estructura organizativa, como por ejemplo centros de responsabilidad y plantillas para realizar los presupuestos. Puede también diseñar el sistema de información de la organización y cuáles son los mejores sistemas informáticos para poder implementar el sistema de control de gestión en la organización. Diseña la planificación estratégica en el corto, mediano y largo plazo. También sistemas de detección de riesgos. Los diferentes tipos de reportes que se le tienen que entregar a los gerentes y a las divisiones. Y a la dirección, obviamente. Y los reportes no necesariamente son los mismos ni tienen la misma información. También debe coordinar lo que es la confección de los presupuestos y el control de los mismos, y realizar reuniones periódicas con los directivos y mandos medios, todo relacionado con el control de gestión, tendientes a dar reportes de cómo va el funcionamiento. Debe analizar las desviaciones tras los cierres mensuales, trimestrales o anuales, y al analizar las desviaciones, esto lo va a incorporar dentro de su reporte y puede ahí mencionar lo que son las acciones correctivas necesarias de acuerdo al análisis ejecutado. ¿Cómo se relaciona con la estructura organizacional? El controlador tiene una función de apoyo, desarrolla y analiza las medidas de control y recomienda acciones a la administración. Vigila que se respeten las limitaciones impuestas. También verifica que funcione de forma correcta el sistema contable. Protege activos de la compañía contra robos o fraudes. El control no es parte de lo que es la función del controlador directamente, sino que proviene del director ejecutivo y así desciende por la estructura organizacional.
prepara presupuestos y planes estratégicos, revisando también los informes de desempeño, de manera de verificar que estén bien calculados, que sean exactos, y también ahí dar feedback a los jefes o gerentes, de tal forma de poder realizar una investigación mucho más detallada en el caso que se requiera. El contralor de la unidad comercial en algunas compañías rinde cuentas al gerente de la unidad comercial, como por ejemplo se ve en el primer esquema, y tiene una relación indirecta, por eso la línea segmentada, con el contralor de la corporación. En este caso, el gerente de la unidad comercial sería el jefe directo del contralor y tiene autoridad sobre la contratación, capacitación, pago, ascensos, despidos de los contralores de la unidad comercial. Pero en otras compañías, los contralores de las unidades comerciales rinden cuentas directamente al contralor de la corporación, como se ve en el siguiente esquema. Entonces, este es el jefe, como se puede ver con la línea continua, y de forma indirecta reporta al gerente de la unidad comercial. No hay una relación mejor que otra. Ambas pueden llevar a tener problemas, ya que si el contralor trabaja directamente con el gerente de la unidad comercial, existe alguna posibilidad de que a lo mejor no entregue toda la información que requiere a la alta dirección, que a lo mejor los informes no sean totalmente objetivos sobre los presupuestos y el desempeño de la unidad comercial. Y por otro lado, si trabaja directamente con el contralor de la corporación, el gerente de la unidad comercial lo puede tomar más como un enemigo, como una persona que espía lo que hace como para reportar a la corporación, y no como una persona confiable que lo que busca es ayudar a que mejore el desempeño de la unidad y por lo tanto de la corporación. Independiente de cuál es la relación que se elija, lo que se busca es que el contralor realice una transmisión de información que siempre sea verídica, que no oculte información, que comunique a las áreas correspondientes, ya sea la corporación o la unidad comercial, lo que debe comunicar. Que su trabajo sea éticamente responsable. Este se relaciona con toda la organización. Debe realizar, como les decía, reportes a los gerentes, cuadro de mandos, informes, con el análisis del resultado global. Con el responsable de ventas, la previsión de las ventas y todo el análisis de los resultados comerciales. Con los cálculos de incentivos según objetivos, al responsable de recursos humanos para el pago de bonos, como les decía, o las evaluaciones de desempeño. El cálculo de costos, análisis de gastos y de inversiones lo debe ver con el responsable de administración. Con el responsable de compras, todos los costos realizados, materias primas, los consumos. Análisis de retorno y de publicidad con el responsable de marketing. Con el responsable de producción, la planificación de la producción, su análisis de acuerdo a lo realizado versus lo previsto. Por lo tanto, se debe comunicar con todos los miembros de la organización para poder informar, reportar y medir, y con ello poder ejecutar de mejor forma lo que es el control. Acá tenemos una declaración de una empresa donde
detalla cuáles son las funciones del control de gestión. ¿Y qué nos dice? Este hospital cuenta con un sistema de control de gestión de la institución y su centro de responsabilidad, basado en las herramientas del cuadro de mando integral, que permite la toma de decisiones oportunas a fin de adaptarse a los cambios del entorno y detectar las desviaciones del plan estratégico, garantizando con esto que los resultados de las estrategias, objetivos, políticas y planes de acción se ajusten al plan estratégico del hospital. Así, la planificación y control de gestión es periódica y sistemática, incorporando en todos los niveles de la organización el cumplimiento de compromisos adquiridos y manteniendo los requisitos exigidos por la legalidad vigente. Lo anterior se desarrolla a través de 1. Informe sobre el cumplimiento y avances en el logro de los objetivos estratégicos establecidos en el plan estratégico. 2. Recomendar o sugerir procedimientos y acciones que promuevan el cumplimiento de los objetivos del hospital. 3. Asesorar a la dirección respecto de la planificación estratégica del hospital. 4. Evaluar en forma cualitativa y cuantitativa toda información que sea considerada de carácter estratégico para el hospital. Y por último, informe sobre indicadores pertinentes para la toma de decisiones en cada centro de responsabilidad. Con esto terminamos por hoy. No sé si tienen alguna duda, consulta, alguna observación o algo que quieran comentar. De mi parte no, profe. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya, bueno, cualquier cosa, a lo mejor después revisando se van a dar cuenta de alguna otra duda, ahí me lo comentan en la clase del lunes ya. O me mandan un correo, no hay problema. Bueno, chiquillos, si no hay más dudas, no hay ningún comentario,